Una cosa es ser un proveedor más, otra cosa es ser un eslabón clave que está insertado en la estrategia productiva del cliente. Ser un eslabón significa que no te pueden sacar así como así. Hoy, un nuevo capítulo de la Tribu Agro. El agro no duele solo por lo que pasa con el clima o los mercados. Duele por la exigencia constante, por la incertidumbre y por esa incomprensión crónica a la que todavía no encontramos una salida clara. Bienvenidos a Tribu Agro. Soy Sergio Noco. Este es un espacio para los que hacen el agro en serio, para quienes se comprometen con los resultados, se transforman cada día y asumen la responsabilidad de sus propias decisiones. Si buscas criterio, conversación y una tribu con la que pensar mejor el agro que viene, estás en el lugar correcto. Arrancamos. Bienvenidos esta semana a un nuevo capítulo de Tribu Agro. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y que tiene que ver con lograr algo que lleva tiempo, pero que cuando uno lo obtiene genera un beneficio mutuo. Son esas cosas que hacen que uno vuelva a querer la profesión, vuelva a querer ser comercial. Cuando uno siente que realmente agrega valor, cuando uno siente que forma parte de la estrategia productiva del cliente y el cliente siente que somos un eslabón más en su cadena productiva, eso permite de alguna manera tener ventas predecibles, crecer junto con el cliente, inventar soluciones a medida y da muchas satisfacciones en el corto y el mediano plazo. Ser proveedor es algo que todos queremos lograr, es el primer paso. Generalmente el comercial o la empresa que se vincula con otra quiere ser un proveedor habitual, pero de ser proveedor habitual a realmente un aliado estratégico hay un camino a recorrer. Ese camino es posible y es deseable, pero requiere realmente involucrarnos, estar cerca del cliente, tanto en el día a día, no solo en el momento de vender, o sea, aquel vendedor que simplemente se acerca a vender en la campaña, lo puede hacer. Ahora, aquel vendedor, y me voy un poco más a vendedor, me voy a la empresa que realmente tiene un cliente que considera estratégico y se acerca fuera de la temporada de ventas, a ver cómo le fue, a ver cuáles son sus proyectos, a ver cuáles son sus planes de expansión, a ver cuáles son los problemas reconocidos que tiene. Y trata de buscar, junto con la empresa, soluciones, se termina transformando en un proveedor estratégico y ya la lucha por los márgenes pasa a un segundo término. Esto lo veo muchas veces con contratistas, los pools de siembra, los productores grandes, en su afán de lograr bajar costos, muchas veces van presionando al contratista, sobre todo cuando tienen un volumen de trabajo y pueden dar un volumen de trabajo importante, empiezan a apretar y el contratista, en el afán de no perder ese gran cliente, porque le sirve por volumen de trabajo, le sirve como imagen, empiezan a trabajar sin rentabilidad y en un momento ese contratista termina fracasando, no puede cambiar la máquina, se le rompe a mitad de la campaña y los problemas empiezan para todos. Bueno, el productor grande o el pool de siembra puede rotar de contratista, pero se da cuenta, la gente cuando tiene años, que costó educar, adaptar a ese contratista, por ejemplo, a que trabaje con nosotros. Pongo este ejemplo porque es muy gráfico, pero pasa lo mismo con las mineras, con los proveedores, pasa en todo proceso crítico, cuando nuestro proveedor nos aporta valor, cuando nuestro proveedor aprendió cómo es nuestro negocio, cómo queremos las cosas, no está bueno cambiarlo todos los días. Siempre digo que las empresas primero aprenden a cuidar a sus clientes y después a sus proveedores. Y la verdad es que es tan importante aprender a cuidar a un buen cliente como cuidar a un buen proveedor. Ese proveedor que se inserta en tu cadena productiva, ¿sí? Es de muchísimo valor. Claro, no todos los clientes tienen esa filosofía. Seguramente usted dirá, no, yo trabajo con tal empresa, tal otra, son una picadora de carne, lo único que quieren es el mejor precio y nada más. Bueno,
Está bien, puede ocurrir, no vamos a negar que esas empresas existen, pero sí puedo identificar las empresas que son distintas y en esas me tengo que enfocar para tratar de transformarme en un eslabón, para tratar de transformarme en un socio estratégico. Pasa esto también mucho con las licitaciones. Ojo, acá no estoy hablando de licitaciones amañadas ni nada corrupto, pero muchas veces pasa tanto con licitaciones públicas como con licitaciones privadas, donde cuando sale la licitación, cuando se abre al mercado, seguramente ya hay proveedores que participaron en la formulación. Es decir, el cliente muchas veces hasta le falta información técnica de cómo hacer la licitación, cómo hacer el concurso de precios, y se va a apoyar en uno o dos o tres proveedores que conocen bien el mercado, que ellos le tienen confianza, y van a armar la cotización, el pedido de precios en función de lo que ellos necesitan. Claro, cuando vos te enterás de la licitación, porque la viste publicada en un boletín oficial o la viste en un diario, empezás a correr de atrás. Entonces, seguramente las posibilidades de ganar ese concurso de precios, esa licitación, la van a tener las empresas que participaron desde el día cero. ¿Cómo hago para llegar ahí? Bueno, no es un llamar por teléfono, mandar un WhatsApp y estar, sino que requiere justamente una proximidad, un acompañamiento y una inversión a riesgo. Porque estas empresas invierten su departamento de ingeniería, sus comerciales, en estar cerca de este cliente, ayudarlo a armar, y están trabajando por un negocio que no saben si va a salir o no. El otro día escuchaba a una empresa muy grande de acá de Rosario en un podcast que le hacían una nota y hablaba justamente de esto, de cómo ellos trabajan con las mineras y con empresas grandes en el día a día. Tienen todo un departamento de ingeniería que es un centro de costo para la empresa, porque es un departamento de ingeniería que está a disposición del cliente para ayudarlo a entender qué soluciones necesitan. Después el cliente, en función de eso, elabora un pedido y ellos entran a cotizar como uno más. Pero ese uno más, ustedes entenderán que tiene ventajas. Tiene ventajas porque ya conoce lo que el cliente quiere, conoce esos botones rojos que siempre digo de Brian Tracy, conoce la emocionalidad, conoce los desafíos que la empresa tiene. Y la empresa empieza a valorar a ese proveedor, y si incluso en épocas que cambian las condiciones, cambian los precios, bueno, en Argentina lo hemos pasado tantas veces, pero el mundo, siempre digo, se parece cada vez más a la Argentina, ¿no? Con estos cisnes negros, que sube el petróleo, que cambia esta condición, que cambia lo otro, que sube los fertilizantes. Bueno, quizás yo presupuesté con un horizonte y hoy si cumplo con lo proyectado voy a perder plata. Bueno, a veces me la puedo aguantar y a veces no. Mi proveedor podrá decir, bueno, mira, Sergio, vos cotizaste esto y listo, terminala y aprovecha su ventaja. Pero cuando hay una buena relación proveedor-empresa, esos números es como un póker abierto. Se juegan las cartas en la mesa. Mirá, con esto yo no gano, tendríamos que ajustar esto. Y se logran muy buenos tratos y realmente se logran que las empresas trabajen con una sinergia. Y la barrera proveedor-vendedor un poco desaparece y nos transformamos en socios estratégicos, ¿sí? Y ya no importa tanto quién es el proveedor y quién es el vendedor. El cliente valora muchísimo al interlocutor. Es decir, dentro de esa inmensa cantidad de gente que le quiere vender, de comerciales que le bombardean WhatsApp y presupuestos, el comercial, dentro de su recurso cognitivo limitado, no porque tenga menos recurso cognitivo que los demás, sino porque realmente está con 1000 cosas en la cabeza, valora a aquella persona o aquella otra empresa que está con él siempre, que entiende sus problemas, que entiende sus desafíos y que lo ayuda a pensar y a imaginar soluciones. Claro, cuando uno está agobiado por el día a día, uno tiene que cumplir presupuestos de venta y uno corre, la velocidad y esa exigencia nos alejan de alguna manera del tiempo de calidad con el cliente. Mi consejo es, cuando uno empieza, lógicamente tiene que correr atrás de las metas de ventas, pero cuando a medida que uno empieza a identificar clientes valiosos, tiene que empezar a elegir proactivamente épocas del año
para dedicarle a ese cliente al seguimiento, al acompañamiento, a la relación. Un poco cuando hablamos de cierres, a mí se me ocurrió hace tiempo una estructura que uso un montón, que son los 3 cierres, ¿sí? El cierre de ventas, que es, sí, anotame 400 bolsas, es lo más fácil. El vendedor junior lo primero que quiere aprender es técnicas de cierre. Lograr que el cliente diga, anotame las 400 bolsas. ¿Está mal? No, no está mal, pero es insuficiente. El segundo cierre tiene que ver con el cierre de la operación. Tiene que ver con que estén los cheques, que esté la documentación, que estén todos los requisitos, que estén firmados todos los papeles, que esté acordada la forma de pago, la logística, la entrega, la puesta en marcha, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con el cierre de la operación, no dejar cabos sueltos. Parafraseando a un viejo jefe que tuve en John Deere, que se llamaba Loas Kurgorri, decía: Sergio, yo era joven, obviamente con ganas de vender y un poco apurado, ¿no? Y él me decía: no ates los perros con chorizo, ¿sí? Una metáfora campera que sirve para ilustrar eso de dejar los cabos sueltos, ¿no? Entonces, el cierre de la operación, que es el segundo nivel del cierre, tiene que ver con eso, con poder redondear la operación y dejarla atada. El tercer nivel tiene que ver con el cierre del negocio. Y acá entramos en lo que es la postventa. Hay muchas empresas del agro en Argentina que lo hacen muy bien, caso de Cal, Pioneer y tantas otras, que venden un producto de alto valor y de alto margen, como son las semillas de maíz, y le agregan, para tratar de fidelizar, un proceso de postventa. Es decir, los comerciales revisan los cultivos a los 15 días de nacido, a los 90 días, lo van acompañando, ayudan al asesor del cliente o bien directamente al cliente, lo guían en la fertilización, en el control de plagas. Es decir, no abandonan al cliente simplemente porque se cerró el negocio y se cerró la operación. Entonces, el tercer nivel es muy importante porque le muestra al cliente que el compromiso de la empresa proveedora, del comercial, va más allá de lograr el cierre de ventas, sino que tiene que ver con que el éxito que tenga el cliente al implementar mi solución o aplicar mis productos, me sirve a mí también. Y que somos socios en el éxito de él, ¿sí? Si bien yo ya tengo mi ingreso acotado, porque yo ya mi comisión la gané con la venta, el sentirme parte, el sentirme responsable del éxito de él, lo ayuda a él a identificarme como un proveedor estratégico. Y además, como contrapartida, cuando yo estoy cerrando el negocio, porque estoy yendo a los 30, a los 60, a los 90 días, quizás ya puedo estar generando una nueva conversación y abriendo un nuevo negocio, porque generalmente el que vende semilla de maíz no vende solo semilla de maíz, también vende insecticidas, fungicidas, también vende bolsas o también puede querer comprarle la producción. Entonces, los 3 cierres sirven para dar continuidad, ayudan a ir posicionándonos en la mente del cliente como un socio estratégico y no como un simple proveedor. Muchas veces los comerciales del agro me dicen: Sergio, yo tengo 4 o 5 clientes que realmente me siento que estoy en la mesa chica, ¿sí? Esa expresión quiere decir, yo estoy en la recta final. Eso no quiere decir que siempre me va a comprar a mí, pero yo estoy en los 3, en los 4 últimos para el desempate. Lógicamente la competencia también juega, la competencia también tiene buenas condiciones, buenos precios, pero si vos lográs estar ya en la mesa chica del cliente, estás mucho más cerca de transformarte en ese socio estratégico. Pero la mesa chica no se forma al momento de cotizar, se forma mucho antes. Entonces, el tiempo, que es siempre un recurso limitado, lo mismo que el recurso cognitivo nuestro y del cliente son recursos limitados, la atención del cliente es un recurso limitado, los tengo que jugar estratégicamente y proactivamente. Es decir, yo tengo que elegir los momentos en los cuales acercarme al cliente para de esa manera lograr estar en su mesa chica de decisiones. Lógicamente, yo no puedo tener 300 clientes en los cuales esté en la mesa chica. Entonces, generalmente voy a tener que tener 20, 30. Mi experiencia me dice que más de 20 o 30 clientes grandes, cercanos, estratégicos, un comercial no puede manejar. Eso no quiere decir que no pueda manejar más cuentas,
para eso está el CRM, para eso hay herramientas que le permitan manejar, 100 cuentas probablemente. Pero fuertemente, cercanamente, más de 20 o 30 no va a poder manejar. El criterio agronómico, el criterio de negocios, paga mucho más que la información. El cliente, si hay algo que le abunda hoy, es información. Hay una diferencia entre información y conocimiento. El conocimiento es la información puesta en acción, es la información pasada por la experiencia. Nosotros, agrónomos, veterinarios, técnicos, que tenemos la posibilidad de ver muchos casos, somos un interlocutor válido para el cliente si salimos simplemente del sombrero de paso precio, te presiono, trato de lograr el sí, y me tomo el tiempo, me tomo la dedicación de discutir, de analizar, de ver sus problemas. Más allá, repito, del interés. Creo que en otro capítulo hablamos de una frase que me gusta mucho que usan los brasileros, que es: hay que ser interesante y no interesoso. Quiere decir, hay que ser interesante y no interesado. Si el cliente percibe que yo solamente me acerco a él interesado por venderle, nunca me voy a poder transformar en un proveedor estratégico de él. Y acá vamos a un punto importante, que es ser invasivo o no ser invasivo. Yo escucho muchos podcasts también, y hay uno que se llama, un mexicano muy bueno, que se llama Carlos Rodríguez, me parece, que es el cabrón de las ventas, pueden buscarlo, súper recomendable. Y él dice, si un vendedor se pregunta si está siendo pesado, él dice enfadoso, ¿no? Los mexicanos dicen enfadoso. Si un vendedor siente que se pregunta si está siendo enfadoso, o sea, si está siendo pesado, ya tengo una respuesta: es pesado. Si te parece, che, no estaré siendo pesado, y sí, sos pesado. Bueno, ¿por qué sos pesado? Porque no estás sabiendo hacer un buen seguimiento. Un buen seguimiento, esto lo repito hasta el cansancio, la traducción de seguimiento que viene del inglés es follow-up, estar en contacto. Si yo solamente persigo, la palabra seguimiento en el español tiene una connotación un poco negativa, está asociado un poco a perseguir. Si yo simplemente estoy persiguiendo al cliente, el cliente ¿qué va a estar haciendo? Va a estar escapándose de mí todo el tiempo. Entonces, empezamos en un juego del gato y el ratón que no lleva a nada. ¿Cómo logro salir de eso? Bueno, con los 3 cierres que mencionamos antes, ese último cierre del negocio hace que yo esté haciendo el seguimiento de una venta que ya no tengo interés. Entonces, de esa manera estoy comunicando al cliente que yo sigo en contacto con él, aunque no tenga el interés, porque el interés yo ya lo cobré, ya lo vendí y sigo con vos. Entonces, el cliente baja un poco la guardia y empieza a abrir su corazón, ¿sí? Y empieza a conectar con nosotros. Y sin duda iban a aparecer nuevos clientes. Entonces, si yo solamente estoy enfocado en mi presupuesto, eso va a producir que necesariamente demuestre un interés desmedido. Entonces, un buen seguimiento que va a apoyar este trabajo de transformarme en un eslabón clave, en un socio estratégico, tiene que ver con estar en contacto, con acompañar, con entender las problemáticas de él, con aportar criterio, ¿sí? Y no solamente con tratar de vender. Hablo siempre de la necesidad que el comercial desarrolle una autoridad. La autoridad tiene que ver con la percepción que tenga el mercado, por lo menos el mercado en el que vos te desarrollás, con que vos sos bueno en algo, con que vos sos una autoridad en algo. No se trata de ser el que más sabe de malezas en Sudamérica, no se trata con ser el que mejor mezcla en el mundo, sino que el cliente, los usuarios que son parte de tu cliente, te identifiquen como una persona a la que puedan recurrir cuando. ¿Sí? Otro podcast que recomiendo mucho, que es Pleno Emprendo, dice siempre, poder llenar la oración que dice, yo soy el que llaman cuando, puntos suspensivos. Pensá en esa palabra, en yo soy el que llaman cuando, y eso te va a ayudar a generar la autoridad. A todos nos gusta tener en la mesa chica a alguien que es bueno en algo, ¿sí? Entonces,
esta estrategia está en la mesa chica, esta estrategia de ser un socio estratégico del cliente, tiene que ver con yo ser una autoridad, una microestelaridad. Y tiene que ver con, si se quiere, vamos conectando con otros temas, con el marketing de contenidos, con generar una experiencia y un contenido que al cliente le sirva. Y eso va a permitir que el cliente nos meta dentro de su mesa chica y nos tenga como un interlocutor válido. Y ahora llegamos a un punto crítico que es, si se quiere, ético. Yo creo que cuando oigo hablar de que los ingenieros agrónomos contaminan, ¿sí? Siempre digo, nadie estudia agronomía para contaminar un pueblo, ¿sí? La gente es esencialmente buena y todos nosotros que estudiamos agronomía, veterinario, tratan de hacerlo mejor. Nadie que sea veterinario trata de torturar a los animales. Si te gustaba torturar a los animales, no vas a trabajar de veterinario. Entonces, la calidad ambiental, el bienestar animal, la calidad del agua, el aire que respiramos, a todos los profesionales del agro nos preocupa y nos ocupa. Entonces, ese sentimiento hace que tratemos de dar lo mejor de nosotros. Pero también tenemos que admitir que a veces, en nuestro afán económico, ¿sí? Cuando el afán y la necesidad imperiosa de cerrar un número nos lleva a recomendar algo que quizás no era extremadamente necesario para el cliente en ese momento. Y transformarme en ese socio estratégico y estar en esa mesa chica que venimos hablando, tiene que ver también con saber decir que no. Tiene también que ver con no vender ese salvavidas de plomo, con no recomendar. Y a veces el cliente está tan convencido que necesita una solución que nosotros sabemos que no le conviene. Y está bueno tener la capacidad de decir que no. Mira, eso no te conviene, yo eso no te lo vendo porque no es para vos en este momento, ¿sí? Es probable que el cliente no nos haga caso, es probable que el cliente tome esa decisión igual, pero si nosotros operamos con nuestro legítimo saber y entender y somos sinceros en nuestra recomendación, y podemos estar equivocados, guarda, y eso no pasa solamente por acertar siempre, porque toda decisión productiva, y los agrónomos usamos mucho el depende, sabemos que hay muchas variables, y a veces lo que yo recomendé, porque era lo más probable, no es lo que ocurrió, y quizás el cliente se emperró en una solución que yo no le recomendé y le fue bien. Pero el saber decir que no, el saber ser coherente y consecuente con lo que nosotros pensamos, eso levanta muchísimo la confianza. Y si bien hoy me puede significar un negocio menos, hacia futuro tengan total tranquilidad que significa muchos negocios más con ese cliente y con otros que van a entender que nuestra recomendación, más allá del interés económico, lógico, porque somos vendedores, tiene que ver con un criterio profesional serio. Ser ese socio estratégico tiene que ver con sentir, de alguna manera, que somos parte del negocio. Sí, como esa metáfora de los dos tipos que están picando piedras, y a uno le preguntan, ¿qué estás haciendo? Yo estoy picando piedras. Y el otro dice, ¿vos qué estás haciendo? Yo estoy construyendo una catedral. Y los dos estaban haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, esa visión de largo plazo, ese sentirse parte de algo más grande, creo que tiene que ver con el espíritu un poco de la tribu agro. Siempre recalco un poco el tema del espíritu de pertenencia al agro y que todos nosotros somos, de alguna manera, embajadores del agro, y eso comparto siempre con Francis Barros, que es un marketinero de Brasil, que gentilmente me invitó varias veces al Congreso de Agromarketing de Brasil, y él también habla de eso, embajadores del agro, ¿no? Ese concepto de todos nosotros somos embajadores del agro. Sergio, pero yo manejo un tractor. Bueno, negro, vos sos embajador del agro. Manejo una pulverizadora. Bueno, sos el responsable de la salud de un montón de gente. Nuestro día a día tiene que ver con algo más grande. Empezar a entender las catedrales que estamos construyendo. Entonces, sí, yo estoy manejando una máquina, pero pertenezco a la minería, pertenezco a un sector. El agro, en ese sentido, tiene el campo,
tiene mucha pertenencia, ¿sí? Hay un dicho que usan mucho la gente de campo que dice: no es lo mismo tener campo que ser de campo. Es decir, un industrial que compra 500 hectáreas tiene campo, pero probablemente no sea de campo, y el sector lo ve como alguien ajeno, ¿sí? Y quizá un peón tiene tierra en la oreja nomás, pero anda en bombacha, bota o alpargata, y ese tipo es campo auténtico. Bueno, el agro es más que campo. El agro tiene que ver con toda la cadena de servicios, de proveedores, ¿sí? De generar valor para el agro. Yo me siento parte de la tribu agro y por eso creé este podcast. Y creo que todos nosotros, los que están, por lo menos los que están acá, es porque algo de ese bichito les picó. Y esto los va a ayudar también a formar parte de esa cadena de valor del cliente, de meterme en esa cadena de valor. ¿Por qué? Porque yo siento un poco, cuando te vendo un tractor, cuando te vendo una semilla, siento que formo parte del negocio. Y cuando dicen, el agro exportó tantas toneladas, generó tantas divisas, digo, puta, soy un poco yo, ¿sí? Así como cuando gana la selección sentimos que nosotros somos todos un poco, revaloriza nuestro espíritu argentino, ¿no? Y la realidad es que yo aporto mucho más al agro, ¿sí? Argentino, que lo que aporto para la selección. ¿Y por qué a veces me da más alegría la selección que el agro? O sea, mi equipo es el agro. El éxito de mi cliente es mi éxito. Cuando ustedes se convenzan de esto y logren transmitir ese sentimiento al cliente, el cliente, de alguna manera, puede haber alguno que no lo valore, ojo, las personas somos todas distintas y seguramente va a haber una persona, así como dijimos, que lo único que le importa es el precio, que lo único que le importa es exprimir al contratista. Esencialmente, el ser humano es bueno y muchas veces las malas respuestas o las malas experiencias que tenemos con los clientes tienen que ver más con cómo nosotros nos estamos relacionando con ellos que con la forma de ser de ellos. La vida es un poco un frontón, ¿sí? Y la pelota vuelve como uno le pega. Si yo le pego abajo a la pelota y se va arriba, y va a venir de arriba. Y si le pego fuerte, viene fuerte, y si le pego despacio, no vuelve. ¿Tá? Entonces, esto es un llamado también a hacernos responsables de lo que nosotros hacemos, pensar en dónde está el círculo de influencia nuestro. Cada uno de nosotros tiene un área en la que puede trabajar y no por eso no somos parte del agro. Ser un recurso estratégico, ser un socio estratégico de nuestros clientes tiene que ver con vernos de esa manera y conectarnos de esa manera. Formar parte de la mesa chica del cliente es un muy buen negocio, pero requiere un compromiso muy importante de todos los comerciales del agro. Bueno, muchas gracias. Si este contenido te gustó, escribinos, comentanos, activate la campanita para que no se te olvide escuchar ningún capítulo y seguimos todos formando parte de la tribu agro. Muchas gracias. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar, cuestionarte o ver el agro desde otro lugar, entonces este episodio cumplió su objetivo. Porque el agro nace en el campo, pero se construye cuando cada eslabón entiende su rol dentro de la misma cadena de valor. El agro no se transforma desde un solo lugar. Se transforma cuando dejamos los enfrentamientos y empezamos a integrarnos, desde el lote hasta el consumidor. Si este contenido te sumó, si te hizo sentido o simplemente te entretuvo viajando o en el gimnasio o en el tractor, toca la campanita para suscribirte al podcast, ya sea en Spotify o en YouTube. Compartilo con alguien de tu equipo, con un colega, con ese amigo que también vive el agro con pasión como vos. Y si querés ser parte activa, sumate a esta tribu. Déjame tu comentario, porque estas conversaciones siguen luego fuera de micrófono, con un mate o un café de por medio. Esto es Tribu Agro. Vivimos el agro y cuando lo pensamos, lo transformamos. Gracias por llegar hasta aquí y ser parte de la cadena de valor del agro y de Tribu Agro. Nos vemos. Toma las riendas de tu negocio y juntos tomemos las del agro, porque juntos hacemos un futuro todavía mejor.